Estamos aquí con Elda. Hola Elda, ¿cómo estás? Hola, buenas. La he, entre comillas, engañado para que, bueno, nos cuente un poco su caso, porque creo que puede ayudar a muchas personas y a muchas familias, ¿vale? Así que, bueno, os dejo con Elda que se presente un poquito y luego ya ahondamos en la situación con más preguntas, ¿vale? Elda, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco, cuéntale aquí a todos los que nos están viendo a qué te dedicas y demás. Pues lo primero, tengo 60 años, Ajá. que creo que es importante. Sí. Trabajo en el campo de golf de aquí de Villamayor y de Zarapicos. Ajá. Y estoy en el puesto de Caddy Master y Administración. Entonces, bueno. Bueno. Cuéntanos qué es lo que te pasó, Elda, por qué estamos hoy aquí, qué nos vas a o qué te he pedido que nos cuentes. Sí, bueno, el 28 de mayo estaba en el trabajo preparando un torneo que teníamos ese día y me empecé a encontrar mal y bueno, acabé en el hospital con síntomas y diagnóstico de un ictus. Y bueno, pues aquí estoy. A partir de ahí empecé a hacer rehabilitación y por eso estoy contigo, claro. Si antes de que te pasase ese día, el 28 de mayo, ese ictus, alguien te hubiera preguntado, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras de salud? ¿Qué le hubieras dicho? Cansada, pero bien. Vamos, estresada por el trabajo porque es mucho lío en esta temporada, pero cansada solo. Vale. ¿Qué recuerdas de ese día? O sea, ¿qué le podrías decir a la gente? Porque claro, también a veces cuando se nos dice, vale, le ha dado un ictus, vale. Sí, ictus parece que todo el mundo lo asocia a que te quedas ya, pues eso, espástico y que no te puedes mover, sí, etcétera. Pero bueno, a mí me gustaría que les contases en primera persona qué sentías tú por dentro ese día o cómo notaste que algo no estaba funcionando bien, que no estaba todo correcto. Yo ese día, es verdad que empecé muy pronto en el trabajo, fui a las 7 de la mañana para planificar todo el torneo y demás, pero hacia las 8:30 o así empecé a sentirme como mareada, como cuando se tiene un bajón de tensión. Y dije, uy, me voy a tomar un lingotazo de café, solo bien. Que me suba para arriba, ¿no? Entonces, una vez que ya los jugadores salieron al campo, le dije a mi compañera, me voy a tomar un café porque estoy rara, como si me estoy mareando. Cuando llegué a la cafetería ya el mareo era, se me estaba yendo un poco la cabeza, empecé a ver borroso. Entonces les dije, es que me estoy encontrando fatal. Y a partir de ese momento empecé a notar un peso muy fuerte en la pierna derecha y que se me descontrolaba todo. Empezaba a ver doble y dije, uy, no, esto ya no va a ser una bajada, ¿no? Me estoy encontrando mal. Entonces, claro, la gente que tenía alrededor llamó a una ambulancia, me tuvieron echada en el suelo hasta que llegó y a partir de ahí ya fue una vorágine que de repente ya me vi en el hospital. Vale. Sí. ¿Qué recuerdas? ¿Recuerdas algo de la llegada al hospital? Poco porque estaba un poco aturdida, sí. Vale. No sabía lo que me pasaba, era todo muy raro, sí. Vale. ¿Tú cuando te dieron el diagnóstico de ictus allí en el hospital, qué es lo primero que se te pasó por la cabeza? Pues parece increíble, pero solo pensaba en el torneo. Ah, bien. O sea, hasta en los peores momentos pensamos en el trabajo. A medio gas el trabajo con una compañera solo cuando estábamos dos. Y luego, en realidad, ictus no lo oí. ¿No lo oíste? Porque es un protocolo que es increíble cómo se portan, porque entras, ves mucho movimiento a tu alrededor, pero en ningún momento oyes ictus. Simplemente, ¿cómo te sientes? Mira hacia acá, mira hacia allá, sientes aquí. Y entonces dices, el acelere de los sanitarios es lo que te dice, esto no es una bobada. Eso es. Pero ictus como tal... ¿No escuchaste la palabra? No. ¿La llegaste a escuchar en algún momento? Sí, ya cuando pensé que me mandaban para casa ese día, dije, bueno, en el momento que vean que las constantes y todo, vuelvo. Pero yo sé ver doble, yo veía doble, miraba para un lado y en vez del dosificador del gel, ¿sí? Que hay pues yo veía dos. Y entonces, claro, yo veía que esto no les cuadraba. Entonces dije, bueno, esto es un estrés brutal y me voy para casa. Pero cuando me dijeron, no, te tienes que quedar, en el escáner hemos visto algo, hay que estar en observación, ahí ya dije, hospla. Aquí ya... Sí. ¿Cuántos días estuviste en el hospital? Una semana. Estuve una semana, me hicieron un montón de pruebas. En el hospital, pues mal, porque
ves ya, eso yo ahí ya no notaba ni todo el lado derecho. Estoy a preguntar, ¿qué secuelas notabas tú? ¿No notabas el lado Pues derecho? la pierna y el brazo derecho dormidos totalmente. Y Como la si no cara, estuvieras en el eso cuerpo. es, pero pesaba mucho. Es que notas peso, Ajá. pero no notas... No lo notas, ¿no? No. Y luego la cara tenía así como si el ojo se me estuviera cerrando. Ujú. Tenía una sensación, yo la cara bien, pero el ojo era como cuando tienes... O sea, se me cerraba el párpado. Sí, como cuando sale un orzuelo, ¿no? Que se hincha y te queda el ojo a media una asta. sensación, conforme fueron pasando los días que estaba en reposo absoluto, no me podía mover de la cama, pues empecé a notar un hormigueo. Y entonces empecé a notar primero la mano, la cara, el ojo hacía así, ya lo notaba, y el brazo me empezó, a los 2 días, empecé Ajá. a recuperar el brazo. Como cuando se te despierta de Sí, que se te duerme se de te ha una mala dormido, postura, sí. pues empecé a notarlo. El brazo estupendo, pero la pierna, La pierna no. nada. Vale, y a la semana te dan el alta y vuelves a casa. ¿Qué tal Sí. fue la vuelta a casa? Terrible. Terrible, ¿por qué? Terrible porque era todo barreras. Llego a casa, escaleras. Tengo ascensor, pero escaleras del ascensor del garaje al portal, sí, tengo una rampita, pero tenía que ir con un andador. 2 pasos, sentarme. Y con mi hermana y mi marido ayudándome porque... Perdías el equilibrio, o sea, ¿no? Brutal, sí. Entonces de repente me quería volver para el hospital. Yo decía, estaba mejor allí. Estaba mejor allí. Sí. ¿Qué fue lo más duro a nivel emocional? Pues la dependencia. Sí, que no podía moverme sin avisar. Vale, porque Entonces, no podías hacer nada. No, Vale. no. ¿Y cuándo decidisteis buscar ayuda? ¿En qué momento se os pasó por la cabeza el llamarme, que fue César quien Sí, me contactó? primero porque te conocíamos y ahí la confianza hace mucho. Y luego fue, en el momento, yo en el hospital me vieron los fisios de allí, me daban unas pautas para caminar y entonces, bueno, tenemos que verte en una consulta externa y tal. Y yo decía, pues como tarden mucho, yo veía que cuanto menos me movía, Ajá. menos tenías, porque menos... hoy estamos a 24 de julio. ¿Te han llamado de la consulta externa? No. Vale. No. Entonces fue cuando dije, pues yo creo, César, que tengo que empezar Buscarme a la moverme. vida, ¿no? Sí, porque lo típico, entras también, te informas y dice que es importantísimo Cuanto antes se cuanto recupere. antes, porque yo el pie lo tenía así... Sí, lo tenías mirando caído. para Burgos, Bueno, de hecho en el sí. informe ponía que tenías un pie equino y se arrastraba Eso en el es. suelo. Con lo cual, por eso te llamo César y empezamos. Perfecto. ¿Y tú pensabas cuando nos vimos la primera vez, que yo te vi con el andador, el día que hicimos la valoración, que ibas a recuperar tan rápido? No. ¿Tú Ni en cómo bromas. pensabas que era esto? Yo pensé que era mucho, o sea, a ver cómo te explico, yo pensé que era ejercicio, pero con un resultado muy lento. No Vale. sé. Sí, que ibas a tardar mucho más Sí, en conseguir sí, lo que has conseguido En hoy. conseguir, sí. Vale. Sí. Muchas, cuando alguien tiene una operación, una lesión o algo, las personas piensan que la responsabilidad o que casi todo el trabajo recae sobre el fisio y que todo lo que van a conseguir es en el trabajo. Viene el fisio 1 hora a mi casa o yo voy al fisio 1 hora, 2 veces a la semana y solo es eso. ¿Tú has hecho solo eso o has trabajado por tu cuenta? No, ya te encargas de ponerme deberes y además lo que me ha venido muy bien es grabarme los ejercicios porque me aturullo mucho. Entonces me iba a las grabaciones y me decías, pues para fortalecer esta parte, no te sé repetir. Sí, las bueno, partes pero porque nos no me tenemos lo- ahí. Yo es verdad que soy muy pesada con todos los pacientes. Entonces, y para mí cada uno tiene una percepción del mundo. Hay gente que le entra por la visión, gente que es más kinestésica por el tacto, gente que es más de oído. Entonces claro, yo siempre grabo porque tienes ahí un recurso al que acudir pues y hay gente que le es resulta muy útil. fundamental, porque además, como en esta hora que estamos es muy intenso, Claro, luego al final recordar cuesta y se me olvida nada, algo. entonces me iba a, pues voy a ver, y entonces me pongo los auriculares, te oigo. Ajá, y lo vas escucho haciendo a la vez, y voy eso hace haciendo mucho conforme también. tú me lo vas diciendo. Ujú. Y lo he hecho todos los días, Todos los días. todos.
por la mañana más fuerte, por la tarde como las tardes son duras, Ajá. pues me dedicaba pues a lo mejor a los ejercicios suaves, levantarme y no caerme, o sea, Ajá, apoyarme sí. en la pared, cosas de ese tipo que no me No cansaban. te requerían tanto. Eso es, sí. Con él trabajábamos primero, sobre todo por las mañanas, que es cuando más, bueno, pues con más energía se encontraba, y también pautamos muchos ejercicios que eran en cama, porque no podíamos ir al suelo todavía, ejercicios en cama que nos ayudaban también, pues bueno, a activar un poco el tronco, a activar la cadena posterior, pero que le permitiesen estar tumbada sin gastar mucha energía. Me imagino que con esto que me decías, que las tardes se hacían pesadas, y que, bueno, es verdad que a nivel emocional cuando uno se encuentra así, pues hay días, hay altos y bajos, ¿no? Entonces, Sí. seguramente habría días en los que no te apeteciese, hablando mal, hacer una mierda, Bueno, la mayoría. La mayoría. Sí. Y aún así, ¿qué hacías esos días? ¿Tú cómo te planteabas esos días? Bueno, pues al principio descartaba hacerlos. De repente me acordaba de los días que estaba en el hospital. Y entonces con muy pocas ganas decía, bueno, pues los más fáciles. Pero una vez que ya hacía los más fáciles, me entraba el gusanillo Ajá. y volvía a los vídeos tuyos. Digo, ay, pues voy a hacer los de la terraza, que me agarraba que te agarras la barandilla. Eso me encantaba, porque como encima estás viendo la piscina. Pues dije, vale, pues a la terraza, que es lo que me va a dar... O sea, que poco a poco tú ibas haciendo y Sí, ya te venías arriba, se te quitaba, ¿no? esa pereza. Eso es. ¿Y tú crees que esa constancia que has tenido tú ha sido clave para recuperarte? Sí, y tus vídeos. Sin ellos... Y en los recursos, imposible. ¿no?, que has tenido ahí. Sí. Vale. Sí. ¿Tú recuerdas cuál fue tu pequeña victoria, tu primera pequeña victoria? Que dijeras, ostras, esto lo he conseguido y antes no era Osplas, como dices tú. Sí. ¿Cuál ha sido la primera? Cuando me levanté de la cama, el ejercicio de levantarme... Sí, que teníamos la pared de frente. Entonces, como tenía la pared y entonces hubo un día que me levanté... Y no me agarré la y pared. no fui a la pared. Buah. El subidón, ¿no? Sí. Ese fue el primero. Sí. Genial. Me alegro. Además, eso viene muy bien, que lo recuerdes, para poder ver ese espacio, esa línea espacio-temporal de cómo estaba. También tienes ese recuerdo de cómo estabas en el hospital y cómo estás ahora en 2 meses, ¿no? Sí, Entonces... sí, el equilibrio es fundamental, ¿eh? Y luego hay otro que me ha venido muy bien, que es el espejo. Verte en el espejo. Verme, pero la buena, el claro. lado bueno. Trabajamos, viene muy bien en patologías neurológicas trabajar en espejo, porque con el hemisferio sano ayudamos a trabajar el lado afectado y viene muy bien ese trabajo. Y lo hicimos al principio, en su habitación tiene un espejo con una banqueta, entonces solo nos veíamos el lado bueno y eso hace que el cerebro vea la parte que está trabajando, una parte sana, y le mande esa información al otro hemisferio y no nos estemos viendo siempre el lado afectado, ¿no? Los días estos que has conseguido esas pequeñas victorias, ¿cómo te sentías a nivel emocional? ¿Qué sentías? Si el primer día que viniste a casa sentiste que eran todo barreras y una independencia total, ¿qué sentiste con esas pequeñas victorias? Bueno, pues un poco de luz. ¿Sí? No para lanzar cohetes, pero porque el estado de ánimo tampoco te hace... Sí, oye. Pero sí dije, uy, esto va sobre ruedas, entonces bien. Perfecto. ¿Y qué cosas haces hoy que al principio te parecían imposibles? A día de hoy, ¿qué cosas haces que decías el primer día, yo no voy a conseguir esto ni de coña? Pues el moverme por la casa sin pedir ayuda. Ajá. Es tan básico el ir al baño y no pedir ayuda. Entonces, el moverme por la casa y no sentir que me caigo, eso es... Una maravilla, ¿no? ¡Buah! Eso Sí, es hoy brutal. cuando he llegado es la primera vez que la he visto Brutal. sin muletas por casa, porque al principio iba por las paredes y hoy ya estaba, digo, hoy ya tenemos el centro, ya hemos encontrado el centro. Increíble. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Esperanzada. ¿Esperanzada? Sí, Vale. que es mucho, sí. ¿Qué más has recuperado? Bueno, ya nos has dicho que eso, la independencia, ¿qué más has recuperado aparte de poder caminar? Pues movilidad en general, Vale. la coordinación, ¿sabes? Vale. Antes el hecho de hacer el paso de la marcha, que antes no lo hacía ni eso... Vale. O es sea, lo- además, sobre todo coordinación, también las tareas eso diarias, es, me imagino. Eso es, la coordinación la estoy Vale. ganando por días, sí. Si ahora delante de ti tuvieras a una persona que ha sufrido un ictus o a esa familia de ese paciente que ha sufrido ictus, ¿qué les dirías? ¿Qué consejos les darías? Pues principalmente la esperanza, que esto se puede conseguir,
pero mucha paciencia. Tanto hacia el paciente, hacia el afectado, como el afectado al cuidador, que nunca nos damos cuenta, pero necesitan que tú también les ayudes. Claro, ¿qué sintió o sea, cómo lo vivió tu familia? Que no te lo he preguntado antes. Sí, los cesáreos muy mal. ¿Sí? Haciéndose los fuertes, pero les descolocó mucho verme tan... Porque normalmente soy yo la que... La que tiras para adelante, ¿no? Entonces, bueno, han sido increíbles, pero ha tenido que ser duro, sí. Claro, ¿no? Porque al final verte eso... Ya me necesitaba para todo. Es que lo de tener que ir hasta el baño, a que te ayuden, ya. ducharte, cosas que crees que... No nos valoramos en el día a día. Y estás acostumbrada a cuidar a otros y... Uy, y que te lo hagan a ti. Tienen que hacerte a ti, dices, uy, la humildad. Sí, ¿no? Qué necesaria. Sí, y al final eso, que son cosas que no valoramos en el día a día, que parece que dices, lo tengo, pero gracias que lo tengo, y muchas veces hay que ser agradecido de, bueno, pues a lo mejor no tenemos una vida excepcional, o la vida 5 estrellas que nos gustaría tener, pero al menos estamos sanos, somos independientes, ¿no? Somos independientes, sí, así que el cuidador hay que cuidarlo también. También es verdad, de nuestra familia. Sí. Pues solo me queda eso, darte las gracias daros las gracias por confiar en mí, ¿no? Para este proceso de recuperación, pero también darte a ti las gracias por haber sido valiente y haber puesto de tu parte, porque evidentemente yo pongo toda la carne en el asador, yo doy el 100% o el 150% de lo que tengo. Yo diría el 200. Yo doy todo lo que tengo, pero si al final la persona no se implica, es verdad que no se van a conseguir los resultados. O sea que, bueno, eso, darte las gracias y que, bueno, que eres el mejor ejemplo de constancia, de trabajo, etcétera. No todos los ictus son iguales, ni todas las patologías neurológicas, pero sí que es cierto que la fuerza de voluntad, la constancia, el querer verte, muchas veces hay que visualizar, ¿no? Hacia dónde queremos llegar o cómo queremos vernos. Y también lo que decías tú, me veo en el hospital y cómo me quiero ver. No quiero volver a eso, entonces voy a hacer todo lo posible por no volver ahí. Bueno, gracias a ti, Amelia, eso es... Bueno, pero también, sí, gracias. Yo te he dado las pautas y las guías. Y lo explicas de lujo. Porque gracias a cómo me lo has explicado entiendo un poco cómo tengo la cabeza, que no me obedece lo que quisiera, y eso me lo has ido reflejando tal cual, y entonces claro, lo entiendes mejor, entonces ya dices, a ver, así que gracias a ti. Pues gracias a ti, espero que esto les sirva a muchas personas para animarse, o para si algún día tienen algún familiar o ellos mismos están dentro de esta vorágine, como decía Elda, ¿no? Que al final tienes días buenos, días malos y te sientes, hablando mal, hecho una mierda, porque dependes de mucha gente, así que bueno, esperamos que este vídeo ayude a mucha gente y os sea esperanzador, con esa palabra que nos decía Elda, que se siente hoy en día. Así que nada, muchas gracias por escucharnos, gracias Elda por querer grabar este vídeo, y nada, vamos a la tarea de hoy, que tenemos que seguir con esta faena, ¿verdad? Muy bien. Gracias a